Sean bienvenidos a la conferencia internacional denominada El procedimiento en los delitos de flagrancia. Nos acompañan en la mesa de honor el doctor Bonifacio Meneses González, coordinador nacional de la implementación de órganos jurisdiccionales de flagrancia, delitos de omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad. Y quien va a ser ponente esta tarde, doctor Alfredo Araya Vega, juez titular del Tribunal Penal de San José en Costa Rica. Para las palabras de bienvenida e inauguración, vamos a escuchar al doctor Bonifacio Meneses González. Vamos a recibirlo, por favor, con un fuerte voto de aplausos. Muy buenas tardes, distinguido caro amigo doctor Alfredo Araya Vega. La tarde de hoy estoy plenamente seguro que va a ser muy recordada. Alfredo Araya Vega es un distinguido magistrado de la Corte Superior de San José de Costa Rica. Le puedo decir a veces heredero de Luis Paulino Mora Mora, quien fue presidente de la Corte Suprema, distinguido amigo, tuvo la gentileza de ir a mi juramentación cuando fui presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica. 16 años presidente de la Corte Suprema de Costa Rica y hizo la evolución, la revolución y cambio sustancial de la justicia allá. Imprimió el carácter, por ejemplo, del proyecto Cero Papel. Por 17 resmas de papel se tala un árbol, es un tema ambiental. Costa Rica es el primer país verde del mundo y el segundo país más seguro del mundo gracias a su tribunal de flagrancia. Luis Paulino Mora Mora es un ícono en la justicia de Latinoamérica y todos los cambios que hizo fue para mejor. Joven, fue ministro de Justicia también, eso es, y lo recuerdo con mucho cariño porque es penoso que por una gripe se va a una posta médica porque era muy sencillo y un virus intrahospitalario le quitó la vida hace poco. Y Alfredo Araya ha seguido esos pasos. Él empezó como fiscal, fue el primer funcionario judicial, bueno, allá, fiscal, que dictó una medida de detención contra un presidente de la República. En Costa Rica se permite esta clase de circunstancias. Entonces viene aparejado por una serie de, creo, actuaciones y actitudes que lo han colocado en Costa Rica y como no en Latinoamérica como un jurista. Me precio de ser su amigo porque lo hemos visitado algunas veces allá y hemos visto cómo funciona el Tribunal de Flagrancia. Si ahora tenemos la posibilidad de tenerlo aquí, sería bueno de que, no sé si Alfredo puedes hacerlo como una clase didáctica para que te puedan preguntar y cortar, ver la forma de no hacer un monólogo, sino de pronto acá hay muchas personas que quisieran saber cómo está funcionando allá. El modelo de Costa Rica es uno de los cuales uno ha podido rescatar, pero en sí para que funcione en el Perú, porque eso es lo que queremos, hemos podido recoger las inquietudes de muchos otros países. Cuando fui a hacer una pasantía a Costa Rica conocí a un doctor Yávar, magistrado de la Corte Suprema de Ecuador, y al ver esto dijo, me llevo este proyecto a Ecuador. En Ecuador funcionan muy bien las unidades de flagrancia. Primer piso policía, segundo piso Ministerio Público, tercer piso Poder Judicial y laboratorios luego. Funcionan muy bien las unidades de flagrancia que ustedes pueden buscar en Google, en cualquier unidad de flagrancia de Quito, la unidad de flagrancia de Guayaquil, es una belleza, un edificio inmenso. Y en Ecuador está prohibido que las comisarías tengan carceleta, porque el policía debe capturar a una persona, llevarlo a la Fiscalía de Flagrancia, no en su comisaría, y luego se inicia el proceso que es de flagrancia. Pero en sí, donde funciona a plenitud, es en Costa Rica, el proyecto piloto, así como nosotros empezamos en Tumbes, ellos empezaron en San José, y ahora los magistrados postulan para ser jueces del Tribunal de Flagrancia, son jueces de flagrancia. Nosotros hemos empezado, quizás en Tumbes artesanalmente, pero ahora tenemos jueces dedicados en exclusividad a flagrancia. El sueño es que un día tengamos jueces de flagrancia. Ayer el presidente del Poder Judicial sostuvo que más o menos unas 3.226 causas habían ingresado casos de flagrancia. Sin embargo, un alto porcentaje, casi 45-47% son de omisión de asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad.
Entonces, esos casos se han resuelto en un gran número y solo 430 casos han ingresado con pena privativa de libertad efectiva o prisiones preventivas. 12.7% es un estándar latinoamericano porque hay más sentenciados que procesados. De tal manera de que a la medida que vamos avanzando con este reto, creemos que podríamos, al finalizar la gestión del señor Ticona, presentarnos ante la colectividad de la manera que quisiera la colectividad recibirnos, que ya no esté enojada con el Poder Judicial. Se ha constituido una coordinación nacional que no es un centro de estadísticas, es un lugar de trabajo, de presentación de proyectos y sobre todo de desarrollo. La próxima semana estamos haciendo el primer congreso internacional que va a ver el tema de flagrancia. Ahora tenemos la suerte de tener al doctor Alfredo Araya. La semana pasada estuvo el doctor Villalobos de México. Ellos vienen enriquecidos con todas sus experiencias para poder contactarnos y sobre todo contagiarnos. Para nosotros un entusiasmo. Así como lo escuchan al doctor Ticona, muy entusiasta con este tema, yo creo que todos los trabajadores del Poder Judicial y los que estamos en el Sistema Nacional de Justicia, abogados, fiscales, policía, deberíamos estar involucrados en un tema que sí se puede cambiar la historia del Perú en temas de justicia. Cuando colocamos únicamente, sumamos entusiasmo más conocimiento. Si en Costa Rica funciona, que es un país pequeño, en Ecuador un poco más grande, en Argentina muy bien, El Salvador es una maravilla. Entonces, es un reto porque Colombia nos ha llamado, la conferencia o la entrevista que dimos hace un par de domingos en Cuarto Poder fue replicado en la cadena Caracol en Colombia. Y los jueces, tenemos amigos allá, escribieron y querían saber si podría funcionar esto en Colombia. Bolivia también está interesado y si Alfredo hace un momento decía, en una conversación personal, de que fuimos a Costa Rica a rescatar lo mejor, y quizás hemos sacado también de Ecuador lo mejor, de El Salvador, y todos los países que hemos tenido el privilegio de visitar, que también funciona en Alemania, en Italia y en todos aquellos países que no sé por qué aquí en el Perú no funcionaron. Lo cierto es que queremos colocarnos en los estándares internacionales de la forma de juzgar. Para ello, en el último reporte de hoy nos dice que hemos crecido como poder del Estado, como poder judicial, ante la opinión pública un 4%, que es muchísimo, a raíz luego de ver una justicia pronta, célere, oportuna, eficaz, puntual y sobre todo de acercamiento a la población. Queremos como poder judicial que nuestra casa, decirle a la ciudadanía que puede confiar en sus jueces, pero hay que afinar algunos detalles. Y Alfredo tendrá la gentileza de decirnos cuáles han sido los problemas. Es como Luis Paulino Mora, guardo dos ejemplos que me decía. Esa vez cuando estábamos allá en la Corte Suprema decía, siempre al avión entra la tripulación primero, después los pasajeros. Pero ¿qué pasaría, digamos los tripulantes somos los jueces, qué pasaría si no hubiera pasajeros? Ese avión no puede ser tripulado solo por el piloto, necesitamos de los pasajeros. Y fue un ejemplo sumamente contundente de ese acercamiento a la población. Y el segundo caso es de que esta población pueda sentirse protegida por sus jueces. De cierta manera, ese es el reto. Quizás con mayor autoridad, nosotros estamos en pañales. La última parte que don Luis Paulino decía, nosotros queremos hacer con ustedes como estos abuelitos y decir, no vayas por ese lugar porque hay un perro bravo, no vayas por ese camino espinoso, anda por aquí. Ellos han cometido errores, pues, entonces han ido puliendo. Así como cuando nosotros empezamos con el nuevo Código Procesal Penal y había la postura de Arequipa y la postura de Trujillo, lo fuimos afinando y se ha convertido ya en un solo camino, para que cuando llegue a Lima tengamos la posibilidad de que en efecto pueda funcionar muy bien el Código Procesal Penal. Bueno, el discurso lo tiene a cargo el señor doctor Alfredo Araya Vega. Él es doctor en Derecho, maestro en Derecho,
profesor de una de las universidades más prestigiosas de Costa Rica. A su vez es juez superior titular del Tribunal de Flagrancia, ha sido fiscal provincial, diríamos aquí, fiscal superior también diríamos aquí. Entonces conoce en cierta gama todos aquellos pasos que aspiramos los jueces conocer. El tema, en efecto, es el procedimiento de los delitos de flagrancia. A su vez, Alfredo ha escrito un libro sobre nuestro decreto legislativo 1194. Está muy al tanto. Ustedes los van a ver en las redes sociales, siempre activamente participando del interés que tiene hacia el Perú. Conoce todo el Perú, solo le falta Madre de Dios, Amazonas, ¿sí? Arequipa, un poco. Sí, lo hemos llevado por todo el Perú hace muchos años hablando y hablando de flagrancia y hasta que alguien lo escuchó. Eso es bueno. Entonces recibamos al doctor Alfredo Araya Vega, juez superior del Tribunal de Flagrancia de San José de Costa Rica, como recibimos los peruanos, con un fuerte y caluroso voto de aplausos. Algunas precisiones que pueden ser importantes de cara al nuevo proceso inmediato que tiene el Perú. Esa filmina que ustedes observan como imagen central de la presentación es una cita de Luigi Ferrajoli. Dice: la simplificación en sentido acusatorio del proceso penal representa uno de los primeros objetivos de una política garantista del derecho penal. Inicio con esa frase a partir de las críticas que se le han realizado al procedimiento inmediato. Gran cantidad de personas que se titulan como garantistas vienen a hacer una serie de críticas al procedimiento inmediato, aquellos procesos de simplificación procesal que tienen por naturaleza resolver de manera pronta y oportuna los conflictos. Y les vendrán a decir a ustedes que hay una violación al derecho de defensa, que el tiempo no es razonable para prepararse, que hay una vulneración grosera de las garantías judiciales y que en realidad cualquier mecanismo de simplificación procesal es contrario a un Estado democrático de derecho. Y pese a eso, su gran estandarte es Luigi Ferrajoli. Hacen propio señalar que el padre del garantismo es Luigi Ferrajoli, pero por otro lado, el propio autor reconoce que el mecanismo para más bien lograr consolidar un Estado de Derecho es poder potenciar mecanismos resolutores simplificados, de modo que permita garantizar el abordaje completo de delincuencias de mayor envergadura. Pasamos a la siguiente. Siguiente. Voy a hablarles a ustedes un poco de cómo surge el procedimiento expedito para delitos en flagrancia en Costa Rica, para luego relacionarlo con la experiencia peruana en cuanto al decreto 1194. Costa Rica inicia en el año 1998 con un sistema de corte acusatorio. Y ese sistema de corte acusatorio era la expectativa de un procedimiento triunfalista. Íbamos a abandonar la escritura, íbamos a hacer procedimientos más ágiles, más sencillos, iba a haber una oralidad, una publicidad, una amplia contradicción. Las etapas procesales, preparatoria, intermedia, en realidad eran etapas de preparación para la gran etapa, la etapa de juicio, y que esa se iba a llevar a cabo de manera muy cercana al evento delictivo. Ese es el discurso del proceso acusatorio. Pero en la práctica, no solo en Costa Rica, sino en la mayoría de ordenamientos que han venido incorporando el proceso acusatorio, eso no sucede. Nos hemos empezado a dar cuenta que en realidad somos más lentos, quizá hasta más escriturales. Tenemos bloqueos en cuanto a la forma y manera en la cual desarrollamos la administración de justicia. Nos encanta el concepto de papelito habla y hemos cargado los procesos de gran cantidad de documentos, pensando que entre más grande es el documento, mejor fundamentada es nuestra gestión. Entonces pasamos citando autores, citando jurisprudencia y llenando la carpeta de gran cantidad de documentos
que no pretenden la consolidación del proceso. ¿Por qué ocurre esto? ¿Será que el proceso acusatorio realmente ha fracasado? ¿Será que debemos volver al sistema inquisitorial y que allí nos sentimos más cómodos? En realidad, esto sucede porque el ser humano está acostumbrado a las zonas de confort, está acostumbrado a una forma mecánica de actuar. Tradicionalmente nos despertamos a la misma hora, hacemos las mismas cosas, nos dormimos a la misma hora y tenemos hasta la misma ritualidad para dormirnos. Eso mismo sucede con los funcionarios públicos. Nos hemos acostumbrado a una forma de trabajo inquisitorial y cuando nos hablan de un sistema acusatorio, en realidad lo que hacemos es reproducir el sistema inquisitorial en un nuevo modelo de código. Entonces el problema no está en las normas, el problema está en los aplicadores del derecho, que no hemos logrado dar el salto cuantitativo y cualitativo para mejorar el sistema. Algunos expositores en diferentes sitios hablan del cambio de chip. Y bueno, yo creo que podemos superar el tema del concepto de hombre-máquina que hablaba Lemaitre en los años 70, pero podría ser bien utilizado en el tanto estamos hablando de una justicia diferenciada, una justicia moderna, una justicia del siglo XXI, donde en la actualidad todos, en su gran mayoría, usamos teléfonos celulares, es el mecanismo de comunicación por excelencia, y los grandes triunfadores serán aquella gente que tiene redes sociales o que permite la comunicación ágil entre los seres humanos a través, por ejemplo, de un sistema como WhatsApp. Si esto sucede a nivel social, ¿qué impedimento tendría la Administración de Justicia en dotar de un mecanismo tan eficiente y eficaz para administrar justicia? Esa sería la gran pregunta. En resumen, el sistema acusatorio no está desfalleciendo. Por mucho, el sistema acusatorio es el más cercano al respeto del Estado democrático de derecho. Por su propia naturaleza permite dotar de gran cantidad de garantías y consolidar cada una de las instituciones que de ella derivan. En el caso costarricense, repito, empezamos en el sistema acusatorio en el año 1998 y 10 años después empezamos a hacer una serie de conferencias donde nos preguntábamos qué hemos hecho, qué hemos logrado diferente de hace 10 años. Y la respuesta era la misma: no habíamos hecho absolutamente nada. Por el contrario, las críticas al Poder Judicial habían incrementado. Había una alta inseguridad ciudadana, una plena y clara desconfianza hacia el Poder Judicial y cada uno de los operadores, señalándolos que eran vagos, que eran ineficientes y muchas veces de ello corruptos, porque era imposible pensar que un proceso que podía ser fácil durara tanto tiempo. ¿Qué fue lo que hizo la ciudadanía para ese momento? Empezó a darse cuenta que había un fracaso institucional, no solo del Poder Judicial, sino de la policía, y decidió tomar la justicia en propia mano. Y para ese momento, antes del 1 de octubre del año 2008, empezamos a ver titulares en la prensa. La prensa empezó a desnudar la realidad judicial. Colocó a una persona que había sido detenida más de 101 veces en el periódico. Y entonces se cuestionaba a la prensa que por qué una persona había sido detenida más de 100 veces y no tenía ni un solo antecedente penal. Y por qué los procesos que tenía pendientes, que no estaban archivados, no habían sido resueltos. En su gran mayoría, la delincuencia que estaba cometiendo esa persona eran delitos contra la propiedad. Tenía como modo de vida la comisión de hechos delictivos. De seguido, con ese titular, al día siguiente empezaron a presentar personas que estaban siendo detenidas por la comunidad, desnudadas, cargadas en aceite, golpeadas y finalmente entregadas a la policía. Una forma de linchamiento público como mecanismo de respuesta hacia la ineficiencia estatal, acusándonos a nosotros como funcionarios públicos que no estábamos cumpliendo con nuestro deber. En ese mismo periodo,
empezamos a valorar qué mecanismos utilizar para mejorar la confianza institucional, porque ese era nuestro ego, que el Poder Judicial estaba funcionando bien. Y había que convencer a la multitud que toda la multitud estaba equivocada, que era el Poder Judicial el que se encontraba bien en cuanto a su función. Y entonces lo que determinamos fue hacer una serie de análisis estadísticos para determinar cuán rápido estábamos trabajando y qué tan eficiente estaba siendo el Poder Judicial y qué tan eficaz. Del año 2003 al año 2008 hubo un decrecimiento en cuanto a la eficacia del Poder Judicial. Y vean, les voy a explicar un poco en qué consiste esta estadística. Para el año 2003, de cada 10 personas que iban a juicio, se condenaban 7. Es obvio que en un sistema democrático no toda persona acusada va a resultar condenada, pero deben tomar en cuenta que para llegar a la etapa de juicio ya hay una investigación completa realizada, ya hay una valoración de un juez de etapa intermedia que hace una proyección objetiva en la cual, si esa persona que está siendo juzgada vienen todos los elementos de prueba y brindan las declaraciones necesarias, debería salir en un alto porcentaje condenada. 7 de cada 10. Para el año 2008, 5 años después, solo se estaban condenando 4 de cada 10 personas, es decir, menos de la mitad. Y esto es sumamente preocupante. ¿Por qué había disminuido tanto la tasa de condenas? Y sin embargo, con gran cantidad de hacinamiento carcelario, porque estábamos cargados en las cárceles de personas privadas de libertad a la espera de juicio, lo que se denomina a nivel latinoamericano la cantidad de presos sin condena. En ese mismo marco de análisis estadístico, tomamos ciertas conclusiones. Primero, la víctima ya no tenía interés en el proceso, ya no quería saber de él. ¿Por qué? Porque estábamos durando 3 años entre el momento del hecho y el momento del juzgamiento para la capital, y para fuera de la capital estábamos durando 2 años, 8 meses entre el momento de la denuncia y el momento del juzgamiento, sin importar si era un delito complejo o era un delito simple. ¿Por qué? Porque los asuntos complejos y simples estaban revueltos. Todos entraban a hacer fila unos con otros para la fiscalía, para el juzgado penal y para la etapa de juzgamiento. En ese marco determinamos que la víctima no tiene interés en virtud del transcurso del tiempo. Segundo, los testigos ya tampoco tienen interés o no eran ubicables en el domicilio que habían señalado porque habían cambiado de domicilio, cambiado de trabajo, y ya tampoco les resultaba rentable venir a declarar. Tercero, muy probablemente cuando la víctima llegase o llegase el testigo, la información que vertía en juicio ya no era tan rica en detalles como al momento de la denuncia, porque 3 años después ya no recordaba las vestimentas de la persona, ya no recordaba muy bien el lugar del hecho, la hora del hecho o qué día de la semana había sido. Y como los jueces éramos tan rigurosos en requerir información, entonces siempre se decía que había una duda razonable porque el testigo no había brindado una información completa de dónde y de qué manera era el hecho delictivo, y que muy probablemente había una confusión entre la persona detenida y la posible autora responsable del hecho. Esto lo que nos demuestra es que a mayor tiempo que dure un proceso, menor es la eficacia del Poder Judicial. Es decir, entre más duremos, menos va a ser la tasa de personas condenadas, producto de un juicio oral y público, por los factores que les he venido señalando. En ese momento se toma una decisión y es establecer un plan piloto. Ese plan piloto, ¿qué quería hacer? Lo que pretendió fue simplemente dar vigencia a las normas existentes. Ustedes tenían el procedimiento inmediato y no lo usaban. Menos de un 1% de las causas eran los que se acusaban con el procedimiento inmediato antes del decreto 1194. Y con el decreto lo que hacen es simplemente echar a andar ese instituto. Lo mismo hizo Costa Rica. Lo que hizo fue simplemente potenciar
los institutos procesales que teníamos y que los procesos de simple y sencilla tramitación fueran resueltos de manera expedita. De esa manera inicia en San José, en la capital, el plan piloto para delitos en flagrancia. ¿Cómo se hizo? Se creó una oficina del Ministerio Público de manera especializada para delitos en flagrancia y se creó un juzgado penal que ve etapa intermedia para delitos en flagrancia y un tribunal de flagrancia que era la persona que juzgaba. Porque nosotros, a diferencia de ustedes, no teníamos el instituto del proceso inmediato, no teníamos ese mecanismo acelerador. En el código anterior que contábamos, sí teníamos un proceso que se llamaba el proceso de citación directa. Si ustedes buscan un poco de doctrina comparada, tal vez no lo encuentren como procedimiento inmediato, pero si le dan citación directa, es el mismo procedimiento inmediato que ustedes tenían. Nosotros lo teníamos, lo abandonamos, lo quitamos del código y en el código del 98 ya no se incorporó. ¿Cuál fue el resultado? Primero que todo se dijo que se iban a analizar asuntos de simple y sencilla tramitación, delitos en flagrancia. Donde la persona fuera detenida en flagrancia, se iba a tramitar de manera separada, de manera exclusiva esos delitos, potenciando el transcurso de las diferentes etapas procesales. Empezamos a durar un mes entre el momento del hecho y el momento del juzgamiento. Entonces pasamos de 3 años a un mes. Ya desde ese primer momento, de octubre del 2008, empezó la defensa pública y algunos abogados litigantes a decir que era una barbaridad, que en realidad era violatorio del derecho de defensa, que no había un plazo razonable para poder preparar la causa, que cómo es eso que ahora un mes, y empezaron a haber ciertas resistencias, personas que estaban en contra, pero lo peor es que sus fundamentos no tenían el alcance suficiente porque estaban vacíos, simplemente decían, para mí es irrazonable. Bueno, pero ¿por qué es irrazonable? Porque es un tiempo que no es suficiente para prepararse. No es que me parece que es muy poco, a mí me parece que un proceso debería durar 3 años. Bueno, claro, en la postura de la defensa era evidente que a mayor tiempo, mayor iban a ser las posibilidades que esa persona saliera absuelta, y esa era la lógica del sistema. Por eso es que, y comparo Costa Rica y ustedes, yo lo que quiero que hagan el ejercicio es, escuchen la experiencia costarricense y reproduzcanla en la experiencia peruana para que vean que se repiten los patrones. Antes de octubre del 2008, casi nadie se sometía a un procedimiento abreviado o determinación anticipada. Eran muy pocos los que en etapa preparatoria se acogían reconociendo los hechos y aceptando una pena. ¿Por qué? Porque era preferible para ellos lo que nosotros llamamos, y disculpen la parte coloquial, patear el balde. A mayor tiempo, muy probablemente la víctima ya no tenga interés. Y entonces, cuando vayamos a la etapa intermedia, ya la víctima va a decir, yo no tengo interés. Entonces, no hace falta aceptar los cargos, sino que más bien me van a archivar la causa por insuficiencia probatoria. Entonces, el mismo defensor le decía, no acepte los cargos, no lo haga, porque este proceso va a durar 3 años y para ese momento ya la víctima no va a tener interés. Este plan piloto para delitos en flagrancia del año 2008 tuvo una vigencia de 6 meses, del 1 de octubre del 2008 al 22 de abril del año 2009. ¿Y quién definió que fueran 6 meses y no más tiempo? Fíjense que fue la propia sociedad. Nosotros utilizamos un mecanismo, para ese momento yo en el año 2008 fui fiscal coordinador de delitos en flagrancia, y entonces creamos el concepto de fiscalía amigable. La fiscalía recibía de manera directa a la víctima, la atendía, se sensibilizaba con ella, y logramos que la víctima se aferrara al proceso. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, primero que todo, aquí voy a hacer un gran paréntesis, espero no perderme en mi línea de exposición, porque ya incluso ya la dejé. Primero que todo, estábamos acostumbrados al sistema inquisitorial, les digo. Con un sistema acusatorio hacíamos cosas inquisitoriales. A través del proceso en flagrancia empezamos a darle vigencia al sistema acusatorio. ¿Cómo lo hicimos?
Ya no queremos documentos por escrito. Si el policía detuvo al asaltante en un parque porque un tercero observó un hecho delictivo contra una persona menor de edad y lo detuvo, ese policía no se va a ir a la delegación a establecer un informe policial por escrito. ¿Y por qué no iba a hacer eso? Porque empezamos a determinar que nuestros oficiales de policía tenían muy baja escolaridad. En el mejor de los casos, 9º año de colegio. Entonces, muchas veces su letra no se entendía, era como letra de doctor. Otras veces resultaba contradictorio las ideas que estaba señalando, o del todo no se entendía lo que quería decir. Entonces, lejos de que ese policía se fuera a la delegación, preferimos que la policía se viniera de manera directa a una fiscalía de delitos en flagrancia. Y esa fiscalía de delitos en flagrancia no iba a recibir ni un solo documento, sino que establecimos una pequeña cámara, un micrófono y una mesa. Y ese oficial de policía lo primero que viene a hacer es a entregar la persona detenida al fiscal y a vertir un informe policial oral. Al inicio fue un reto muy difícil, porque la policía decía: es que yo tengo que hacer un informe, me tiene que quedar constando en un libro donde yo tengo que documentar, yo tengo que además decirle a mi jefe que ratifique el informe que yo estoy vertiendo, porque el ser humano lo que hace es repetir patrones, es la forma en que tradicionalmente hacemos las cosas, y cuando nos dicen que hay una forma más simple, sentimos resistencia, nos da miedo los cambios. Entonces, no les digo que fue del todo pacífico, duramos como 15 días capacitando oficiales de policía, que fueron los primeros capacitados, las primeras personas capacitadas, donde les decíamos: ustedes aprendieron a hablar al año y medio. La forma más simple que tenemos de expresarnos es de manera oral. Y es que de manera oral el fiscal recibe la información de frente y puede preguntarle con mayor lujo de detalles qué fue lo que ocurrió. Usted tiene ya la experticia como oficial de qué es lo que contiene un informe policial. Simplemente verbalícelo. ¿Qué logramos con esa primera gran decisión de recibir al policía de frente ante el Ministerio Público? 1, reducimos la posibilidad de que las personas detenidas fueran golpeadas. Yo sé que la audiencia está siendo grabada y eso le genera unos riesgos como juez, pero no eran pocos los casos donde la policía golpeaba a la persona detenida. Entonces, a lo mejor cuando lo detenían estaba bien, pero cuando llegaba a la fiscalía llegaba golpeado, porque entre el momento en que lo pasaban de la detención a la carceleta y de la carceleta a los tribunales ya habían golpes, y muy probablemente también acusado de nuevos delitos como de resistencia a la autoridad. La persona se defendía de la policía y también la golpeaba. Con ello, primero que todo, determinamos qué logramos en flagrancia recibiendo a los policías de manera directa: 6 horas menos, porque el policía, mientras que llegaba a la delegación, en la delegación hacía los informes y se venía para la fiscalía, duraba 6 horas. Ahora estaba durando 20 minutos entre el lugar del hecho y llegar a la fiscalía. Lo segundo es que la fiscalía dotó de fiscales especializados o abocados de manera directa a delitos en flagrancia, y entonces la policía era atendida de manera inmediata. Es decir, ya la policía no tenía que hacer fila con la demás ciudadanía a ver en qué momento alguien lo atendía. Ahora había un fiscal y ellos ya sabían incluso cuál es la oficina a la cual tenían que dirigirse, porque muchas veces los oficiales ni siquiera sabían a dónde tenían que ir. Ese oficial brinda el parte policial o la información policial de manera oral, directa al fiscal, le hace entrega de la evidencia que decomisó, muy probablemente los bienes del ofendido, además de los instrumentos de comisión del hecho, pienses en un puñal, en un arma de fuego. ¿Y qué ocurre con ese oficial de policía en ese momento? Le invitamos a que se vaya a continuar brindando seguridad pública.
Y es que el primer gran discurso que hay en materia de seguridad ciudadana es: necesitamos más policías. Necesitamos crear plazas de más policías, porque con más policías el ciudadano va a estar más seguro. Fíjense que no. Con solo quitarle las 8 horas que estábamos durando, y ahora durando 1 hora entre el momento del hecho y que el policía vuelve a las calles a brindar seguridad, ejercimos un poder multiplicador de policías. Y entonces más bien la policía siempre está en la calle brindando seguridad. Ya no tiene que andar haciendo filas ni en carceletas, ni en oficinas, ni llevando al imputado de un lugar a otro. Entonces tampoco fue creando policías que logramos brindar de mayor seguridad. Segundo, la víctima. La víctima, de pasar a la víctima. ¿Qué hace el oficial de policía cuando está en el lugar del hecho con la persona detenida? Estamos en el parque, está la menor de edad que fue víctima del asalto, llorando porque le sustrajeron su celular. Está un tercero que fue la persona que auxilió a la persona colegiala y detuvo al malhechor, y tenemos a la persona imputada a la que se le presume ser el autor responsable del hecho. Ese policía se va de frente a la fiscalía. ¿Con quiénes? Con la persona detenida, con la víctima, con el instrumento y con la evidencia decomisada. Entonces, cuando el oficial de policía brinda el informe policial, de una vez entrega la evidencia que ha decomisado y los instrumentos del delito, todo grabado en audio y en video. Ese oficial se va y de seguido entrevistamos a la víctima. A esa persona se le imponen sus derechos y brinda una declaración de manera oral, grabada en audio y en video. Y entonces nos cuenta cómo ocurrió el hecho. Pensemos que fue un día viernes, 22 de enero del año 2016, en el parque ubicado en tal sitio, donde alguien lo asaltó. Esa víctima va a describir cómo ocurrió va a contestar 5 preguntas: ¿qué, cómo, cuándo, dónde y quiénes? Son las 5 preguntas básicas que hace cualquier fiscal para saber qué hecho ocurrió: qué, cómo, cuándo, dónde y quiénes. Entonces, esa víctima nos va a contar, por ejemplo, que le sustrajeron un teléfono celular marca Samsung S5 Mini con una cobertura en cuello color negro. Entonces el fiscal le invita a describir el objeto. Ya el fiscal ha recibido la evidencia por parte de la policía. Cuando la persona ya logró describir el objeto, el fiscal le pregunta: ¿es este? Sí, es ese. Muy bien, ponga su código de ingreso, por ejemplo, para verificar que el teléfono sea de esa persona. Lo ingresa, todo eso que está quedando grabado en audio y en video, y el fiscal devuelve en el acto el bien a la víctima. Este efecto simbólico es tan importante porque si usted entrevista al 100% de las víctimas, les van a decir: yo lo que quiero es que me devuelva lo que me sustrajeron. Algunas experiencias que en algunas conferencias hemos tenido nos dicen: es que aquí no podemos hacer eso, porque culturalmente, si le devolvemos el objeto, esa persona no vuelve al proceso, ya no va a tener interés. Bueno, pero culturalmente también decíamos que era imposible un procedimiento inmediato en 72 horas, y mire lo que estamos haciendo, ¿verdad? Siempre la gente tiene una resistencia a creer que es posible. Cuando nosotros le hablamos a la víctima y le decimos: aquí está su objeto, es suyo, lléveselo, y continúa su declaración y le decimos: señora, usted nos puede dar un número telefónico, un lugar donde poder ubicarlo, dígame el número de su casa, el nombre del novio, algún dato donde realmente podemos comunicarnos. Esa persona nos brinda los datos, y a esa persona, como la hemos tratado como una fiscalía amigable, como un ser humano, también le vamos a decir algo. Mire, lo que le ocurrió a usted le podría ocurrir a cualquier persona. El proceso necesita de usted para poder verificar la responsabilidad penal de la persona que se detuvo. Si usted no viene a declarar, es muy probable esa persona salga absuelta. Y muy probablemente lo mismo que le ocurrió a usted le pueda ocurrir a cualquier otra persona. Llámese su familiar, una persona cercana u otro.
Esa sensibilización que empezamos a tener de primera mano, la víctima se siente comprometida. Flagrancia significa flagrar, resplandece, hierve en mí. Sustraje el celular y el celular está resplandeciendo en mí. Esto que me es ajeno, todo el mundo lo visualiza. Pero fíjense que con el procedimiento en flagrancia hay algo también que arde, y arde en la víctima el deseo de confiar en la administración de justicia. Y está comprometida, porque se dice que es una administración en caliente. Si nosotros le decimos a la víctima que el juzgamiento va a ser en una semana, esa víctima no hay que mandarla a traer. Esa víctima no hay que forzarla y decirle que si no viene la mandamos a detener para que venga presentada. Esa víctima viene sola, porque está comprometida con haber recibido un buen trato por parte de la institución, servicio público, que es lo que brindamos, y además en que se responsabilice a la persona que le cometió un hecho delictivo. Esa ha sido la experiencia costarricense en cuanto a la participación de la víctima. Para aquel momento, año de plan piloto, teníamos 3 etapas: preparatoria, intermedia y juicio. Ya les conté que durábamos un mes. Con la ley del año 2009, ¿qué fue lo que hicimos? Suprimimos la etapa intermedia y dijimos, no es necesaria. ¿Para qué vamos a durar una etapa más? Primero que todo, aquel filtro del que se habla de la etapa intermedia, seamos claros y hablemos con la verdad, no sirve. Aquí se han dado N cantidad de conferencias, N cantidad de libros, y podemos llegar al convencimiento que la etapa intermedia no funciona. ¿Por qué? Porque lo primero que se dice es que el juez de etapa intermedia lo que hace es un control formal de la acusación y que no puede atender el fondo del asunto, porque como no recaba prueba, no puede saber si es cierto o no. Entonces simplemente lo que hace es recibir y enviar. Eso es lo que estamos haciendo. En realidad, la administración de justicia y el sistema acusatorio, muy probablemente a muy poco tiempo estemos convencidos que la etapa preparatoria no funciona. Ahora bien, hay diferencias entre la forma en la cual Costa Rica enfrentó el procedimiento en flagrancia a ustedes. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros no usamos un juez de etapa preparatoria, sino que nombramos 4 jueces de etapa de juzgamiento. ¿Y por qué 4 y no 3? Porque uno de ellos va a ver la fijación de competencia, lo que ustedes llamarían la incoación al proceso. Es el que atiende el momento inicial, resuelve sobre medidas cautelares, resuelve sobre salidas alternas, sobre terminación anticipada, conoce de la acusación penal, la controla. Ustedes también tienen la misma figura donde dice que puede incluso corregir, ordenar corregir defectos formales que tenga la acusación por parte del juez. Y luego de eso, ya que todo está preparado, se envía al mismo grupo de trabajo para que lo conozca de manera colegiada o unipersonal. ¿Cuándo es colegiada? Cuando la pena es mayor a 5 años. ¿Cuándo es unipersonal? Cuando es menos que eso. Esas son las reglas en Costa Rica. Y me permito desde ya hacer algunas observaciones sobre esto. Yo veo problemas en que un juez que va a juzgar sea el que califique la acusación. Me parece que debe ser en el Perú el mismo juez de etapa preparatoria, la persona que reciba la acusación, la califique, la valore, haga las correcciones y luego la envíe a juzgamiento. ¿Por qué? Porque estamos contaminando al juez de juzgamiento. Y ese juez de juzgamiento violenta el principio de imparcialidad en el momento en que conoce la acusación e incluso lo invita a corregir. No en ese momento, sino cuando después de eso juzga. Porque si fuera jueces diferentes no pasaría nada. Y creo que ahí tendríamos algunos problemas con el voto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso contra Bélgica, el CHELC, y algunos casos que hay en América, que no manejo acá los datos sobre la imparcialidad y que sí vienen citados en el libro. Creería yo que debe ser el juez de la etapa preparatoria quien deba verificar esa acusación y dejar todo preparado para que se vaya al juzgamiento y no ser el juez de juzgamiento. Bien, ¿cuáles fueron los resultados percibidos en Costa Rica producto del procedimiento expedito en flagrancia?
Antes durábamos un mes, ahora la ley dice que el juzgamiento dura 15 días. Entonces los defensores decían que es una barbaridad, ¿cómo que 15 días? Yo quiero volver al mes, porque el mes sí era más garante. En un mes sí realmente nos preparábamos, ahora en 15 días no. Y cuando uno les cuenta que en la discusión del proyecto era de 2 días el juzgamiento, era 48 horas, nada más lo que tenía Costa Rica. Luego fue que por producto de algunas circunstancias políticas en la asamblea, se dijo que 48 horas era muy poquito y se amplió a 15 días. Aquí ustedes me podrán decir, pero Alfredo, ¿cuál es la solución? O sea, dígame, ¿cuál es el plazo razonable para determinar cuánto es el tiempo que yo tengo para preparar mi defensa? Diferentes casos de la Corte Interamericana han señalado que el caso de Ginny Lacayo contra Nicaragua, el caso Suárez Rosero contra Ecuador, J contra Perú, señalan que el concepto de plazo razonable tiene 3 aristas y que la principal se llama complejidad del asunto. Si el asunto tiene una complejidad, el plazo razonable debe ser mayor, porque tienen que agotarse todas las pruebas que se requieran para poder definir de manera definitiva qué se va a hacer con la causa. Pero si el asunto entenderíamos que es de simple y sencilla tramitación, que desde sus propias características no requiere mayor cantidad de actos, podría perfectamente resolverse en pocos días. El segundo parámetro que utiliza la Corte Interamericana es, mire, la participación del abogado. Si el abogado tiene una acción dentro del proceso, requiere gran cantidad de actos de prueba que son pertinentes, necesarios, entonces esa causa tiene que tener un mayor abordaje investigativo. ¿Y qué casos podrían decirme ustedes que requieren de un mayor abordaje investigativo? Flagrancias presuntas, definitivamente. Porque la flagrancia clásica la persona la detiene en el momento de cometer el hecho. En la cuasiflagrancia es cuando la persona después de cometer el hecho es perseguido y detenido de manera inmediata. Pero en el caso de la flagrancia presunta es porque tiene objetos o instrumentos que lo relacionen con el delito. Y bueno, en el caso peruano se habla hasta de 24 horas. Sobre el tema de las 24 horas yo tampoco estoy de acuerdo. El Tribunal Constitucional ya había dicho que esa norma era inconstitucional para el año 2009 y luego en el año 2011 vuelven con la redacción anterior del 957 y entonces vuelven otra vez al tema de las 24 horas. Yo creo que en el momento tendría que haber algún reposamiento a nivel constitucional sobre la figura de si la flagrancia presunta por el concepto de 24 horas cumple o no a cabalidad con los requisitos de la flagrancia, que son la inmediatez temporal y personal, ¿verdad? Entonces, obviamente no hay una inmediatez temporal en 24 horas. Que haya un video donde en un autobús una persona se abalanza sobre el policía y 24 horas después dice, es ese, deténganlo. Ya no hay actualidad, ya no hay inmediatez. Pero bueno, ese tema creo que será objeto de consulta constitucional y tendrán que ponderar si subsiste o no esa figura en el Perú. En Costa Rica no lo tenemos, el tema de las 24 horas, pero obviamente la flagrancia virtual sí existe, como existe en cualquier país latinoamericano, que es la posibilidad de la utilización del testigo mudo, el video, ¿verdad? El video es el testigo que no habla con palabras, pero lo dice todo porque nos recrea el escenario en el cual ocurrió el hecho delictivo. En Costa Rica nosotros no utilizamos el concepto de el verbo puede o debe, ¿no? Simplemente lo que decimos es que el Ministerio Público presentará en el procedimiento expedito para delitos en flagrancia y excepciona asuntos que por su complejidad no puedan ser cumplidos dentro del plazo de ley. Entonces, quien hace la valoración inicial de flagrancia es el fiscal. Dice si es flagrancia o no. Lo segundo que hace la valoración es si en ese tiempo de los 15 días es posible o no juzgar a la persona. Él puede escoger entre utilizar el procedimiento expedito o el procedimiento ordinario.
En cuanto a esto, yo tampoco quedé conforme con el tema de que el fiscal debe utilizar el procedimiento inmediato. No estoy de acuerdo porque considero que podría haber alguna violación al concepto de autonomía del Ministerio Público. Y bueno, ahí vienen las razones mayor puntualizadas en el libro de por qué creo que hay algunas dificultades. Sin embargo, creo que la redacción de las normas nos juega una trampa. Porque por otro lado nos dice el artículo 446, inciso 1, que cuando hay una mayor complejidad, entonces no es flagrancia. Entonces, resulta que el fiscal sí tiene la posibilidad de decir, es que pese a que es una flagrancia, no puedo presentarlo. Entonces, por un lado nos dice, debe, pero luego viene la excepción y le dice, pero también puede. Entonces me parece que ahí está la escapatoria para decir que no es inconstitucional la norma, porque la misma ley prevé que el fiscal en determinados casos presentará la causa mejor en trámite ordinario, porque por sus características no es posible, por su alto grado de complejidad. Caso típico, no sé, un carro con 100 kilos de droga, ¿no? O un carro en Palacio, en las afueras de Palacio, que es hallado ahí abandonado con gran cantidad de armas y de granadas, que es un hecho en flagrancia porque encontraron a la persona ahí, sí, que es un caso que podamos tramitar en flagrancia. Yo le diría, mejor no. Ese caso me huele a mí a terrorismo, no me huele a mí a aportación de armas ilícitas, ¿verdad? El fiscal debe hacer una ponderación objetiva, no solo en el éxito de la causa, de saber que va a contar con los elementos de prueba, sino también en si requiere o no mayor cantidad de actos de investigación. Aquí tengo otra opinión sobre el tema de cómo lo establecieron ustedes. ¿Quién hace el control del procedimiento inmediato? ¿Lo hace el fiscal o lo hace el juez? ¿Será que el fiscal, luego de que recibe la causa con un hecho en flagrancia, va a decir, este caso lo paso a ordinario? ¿O será que necesariamente tiene que irse donde el juez y decirle que ese caso, pese a ser flagrancia, tiene que declarar su incompetencia y que no puede ser tramitado mediante ese procedimiento expedito? A mi gusto, tiene que pasar por el control judicial. ¿Por qué? Porque también la defensa le va a decir, es que en este caso es una flagrancia, tiene que ser presentado mediante ese procedimiento inmediato, y luego el fiscal tendrá que fundamentarle al juez por qué, con las características particulares, pese a ser una flagrancia y al verbo debe, no puede ser abordado en ese procedimiento y deberá decretarse su incompetencia. De manera tal que ese concepto de que el fiscal tiene el sartén por el mango no es tan cierto. Tiene que haber un control del juez. ¿Por qué? Porque tenemos el derecho al equilibrio de las partes, también que la defensa pueda adversar o no si tiene que quedarse en ese procedimiento o no. Aquí es donde, a mi criterio, debe haber una amplísima participación de la defensa en el proceso inmediato. Y no dudo que con el ciclo de conferencias que se va a establecer la próxima semana, donde vienen personas de diferentes sitios, al menos uno de los expositores que conozco va a abordar casualmente este tema, la participación del abogado defensor en el procedimiento inmediato, les va a dar suficientes tips, invitándolos a cuestionar todo, porque no puede ser una participación tan pasiva de la defensa, donde simplemente, además de que el caso está para rendirse, también el propio abogado se rinda, donde no haga ningún tipo de cuestionamiento, no admita la posibilidad de algún elemento de prueba que se requiera, o incluso cuestione jurídicamente si al menos la calificación legal que se le está brindando corresponde o no con el hecho que se le viene imputando. ¿Cuáles son los resultados percibidos del proceso en flagrancia? Tal vez pasemos la filmina, por lo menos para sentir que dije algo. ¿Cuáles son los resultados percibidos? Se logró una simplificación procesal, disminuimos las etapas del proceso, se hizo una diferenciación delincuencial, y esto es tal vez una de las partes más importantes y de las críticas que se le realiza al procedimiento en flagrancia. Unas críticas que se le hacen al proceso inmediato y también al proceso en flagrancia es: mire, esto no resuelve el crimen organizado, esto no va a resolver la corrupción tan grave que hay en el Perú.
Bueno, pero es que, ¿para qué está flagrancia? Es que flagrancia está, o el procedimiento inmediato está para resolver asuntos de simple y sencilla tramitación, que por su naturaleza no requiere mayor cantidad de investigación. Y criminológicamente habríamos que hacer 3 diferenciaciones: delincuencia tradicional o común, delincuencia organizada, donde un grupo de personas se une para cometer hechos delictivos, y criminalidad organizada, las grandes delincuencias. Flagrancia resuelve la primera, la delincuencia tradicional o delincuencia común. Por eso es que no tenemos respuestas para el crimen organizado. La única respuesta que puede dar flagrancia a esto es que si nosotros separamos la delincuencia común, fíjense que eso aproximadamente es el 70 u 80% de las causas que se tramitan. Es decir, la carga procesal que va a tener el procedimiento inmediato no van a ser esos 3.000 causas. Muy probablemente muchos se nos esté quedando y no les estemos tramitando por esa vía, y haya muchísima mayor cantidad de causas a final de año que proporcionalmente se vayan incorporando. Porque el crimen organizado, ¿por qué sí favorece flagrancia el crimen organizado? Porque fíjese que quitándole estas causas que son de simple y sencilla tramitación, habrá mayor cantidad de fiscales para atender asuntos de una mayor complejidad, pudiendo enfocarse de manera adecuada, y también jueces que puedan abocarse de manera diferenciada a atender estas causas. En el caso de San José de Costa Rica, un tribunal de justicia resuelve aproximadamente 250 sentencias al año, más o menos. El Tribunal de Flagrancia de San José resuelve 1.600 causas al año, para que se hagan una visión comparativa de cuánto es lo que estamos optimizando los recursos y cuánto es que está favoreciendo esto. ¿Qué favorece el proceso en flagrancia? Hemos disminuido los presos sin condena, porque antes toda la gente estaba en la cárcel a la espera de un juicio. Ahora la gente que está en la cárcel es la gente que está descontando una pena de prisión, porque los términos son tan pequeños que ya no hay presos sin condena. La cantidad de presos que pueden existir van en virtud de que han fracasado o no es posible acudir a salidas alternas. ¿Cuáles son las estadísticas generales en Costa Rica? De 100 causas, la mitad son salidas alternas. Y me van a decir ustedes: Alfredo, ¿y eso para qué año? He hecho estadísticas todos los años que lleva flagrancia, porque me he dedicado a eso todos los años: 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y se repite. Hay un concepto ahí a nivel estadístico que se llama el concepto de repetición: 51%, 49%, 50%, 52%. Siempre ha estado allí que la mitad de las causas son con salidas alternas. Si eso es así, que hay salidas alternativas, primero que todo se desmitifica la crítica de que es una fábrica de condenas. No es cierto. La mitad de las causas está con salidas alternas. Segundo tema, ¿qué pasa con el otro 50%? 35% está con una terminación anticipada o procedimiento abreviado. ¿De acuerdo? ¿Cómo fue que digo? Estoy de pie, me rindo al proceso. ¿Cómo es que cuando la persona sabe que ya perdí, ¿no? Ya perdí. El 35% dice: dime, ya perdí, me agarraron con todo, ¿qué quiere que haga? ¿Qué voy a discutir? Y eso también ocurre en Costa Rica. Pero fíjense que antes de flagrancia no habían terminaciones anticipadas, pero ahora sí, porque ya también no solo la defensa sabe que va a haber un juzgamiento en 72 horas, ya no puede patear el balde pensando a ver si la víctima no viene, porque la víctima sí va a venir, la víctima sí se va a comprometer al igual que el testigo, y eso dependerá del abordaje que realice el Ministerio Público con una fiscalía amigable. El 15% que nos falta son las causas que van a juicio, y a juicio 8 de cada 10 sale condenado. Entonces ustedes van a decir: ahí está la trampa, todo mundo condenado en flagrancia. Bueno, pero perdón, es que estamos hablando que únicamente lo que se va a discutir es sobre casos en flagrancia, donde la víctima identifica plenamente a la persona que le cometió el hecho, lo tuvo de frente, le colocó el puñal en el momento que le sustrajo el celular y lo vio correr.
con su camisa lo identificó y la policía lo detuvo. Y además le encontró el teléfono mío. Mucho que discutir, muy poco. ¿Por qué hay absolutorias en flagrancia? Entonces sería la otra pregunta, ¿verdad? Bueno, yo casi les aseguro que 70% de las absolutorias son flagrancias presuntas, porque no, los elementos de prueba no me alcanzan de manera suficiente para lograr vencer el principio de inocencia que tenemos. Pero bueno, hay algunos que por prueba indiciaria podemos amarrarlos y decir que sí hay responsabilidad. Y otro porcentaje es porque nosotros, a ver, qué problema decir esto en una conferencia grabada, pero nosotros no tenemos el problema de que el hombre no paga alimentos. Lo que más hay es violencia de género, ¿verdad? En Costa Rica. La persona que le grita a su mujer, que le dice que es una torpe, la mujer que golpea al hombre, temas de violencia de género. Entonces, hay un delito de incumplimiento de medidas de protección, que sacan a la persona agresora de su casa y luego va y le pide cacao. Decimos nosotros, va y le pide que por favor la perdone, va y le toca la puerta con unas flores y le dice, amor, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer. Y en eso la mujer llama a la policía y lo detienen en la puerta. Le decían que no podía acercarse a 500 metros y estaba en la puerta de la casa. Entonces, un porcentaje importante de causas en flagrancia que se absuelven es porque la víctima dice, yo tengo el derecho de abstención. Y la verdad ya me contenté con él. Ya no tengo, como no puedo quitarme de la denuncia, me abstengo. Entonces eso nos ha pasado mucho en flagrancia, que la víctima ya no declara, entonces los elementos de prueba no son tan suficientes y con ello hay una absolutoria. Esos son los porcentajes de por qué hay un porcentaje de absolutorias. Un tema que sigo dándole punta al tema de flagrancia de Perú y, perdón, el espacio, ¿no? Los términos, 72 horas, ¿es un término perentorio o es un término ordenatorio? ¿Y qué quiero decir con esos términos? Tal vez en Costa Rica se usa mucho, no sé aquí. Perentorio es que son 72 horas y nada más. Tiene que cumplirse en ese tiempo y no hay vuelta de hoja. Eso es un término perentorio. O es un término ordenatorio, donde se pretende que sea en ese tiempo, pero podría ser ampliado de acuerdo con las circunstancias. A mi criterio, ustedes deben interpretar que es un término de carácter ordenatorio y no perentorio. ¿Por qué? Porque la causa sigue siendo flagrancia. Puede ser que el laboratorio no tenga la respuesta en 72 horas, pero sí la tenga en 100. Entonces, a ver, pensemos que la persona fue detenida con algún porcentaje de droga, que 1 kilo de droga. Le hacemos la prueba de campo, da positivo. Entonces simplemente decimos, fijamos competencia o incoamos el proceso y lo declaramos que es de proceso en flagrancia. Medida cautelar, prisión preventiva. Es un delito grave, 8 años de prisión y hay una reforma en Costa Rica al procedimiento en flagrancia que dice que para medidas cautelares también será requisito para la prisión preventiva que sea un delito en flagrancia como presupuesto procesal o que sea de delito de narcotráfico y en delitos sexuales cuya detención sea en flagrancia. Entonces, esa persona va a ir preventivamente privada de libertad. Y entonces van a decir, bueno, pero ¿cómo sabemos que es droga? Bueno, es que resulta que lo que se requiere es el grado de probabilidad, no el grado de certeza. Y eso nos lo da la prueba de campo. La prueba de campo nos dice que dio positivo, se puso moradita la sustancia. Ese informe policial, ese informe pericial, tal vez no nos llegue en 72 horas, pero sí nos llegue un poquito después. ¿Y por qué no lo vamos a juzgar en flagrancia? No es cierto que sigue siendo expedito y no es cierto que este procedimiento igual tutela y mejora las garantías judiciales de las personas. Eso habría que ponderarlo adecuadamente. Tampoco estoy de acuerdo en parte de las normas del procedimiento en flagrancia que tienen ustedes cuando señalan que el juez que conocerá del procedimiento ya en juzgamiento no podrá conocer otro proceso más hasta que haya finalizado el que tiene a cargo. Doy seguimiento a diario a las noticias del Perú y recuerdo que en Navidad hubo un juzgamiento al lado norte donde el juez duró 23 días en dictar sentencia. Eso quiere decir que en 23 días esa jueza no hizo nada más que un caso.
Y muy probablemente a ese despacho haya ingresado gran cantidad de delincuencias en flagrancia y tuvo que ser recargado a otros compañeros. Y pensemos que en un despacho X del Perú solo hay 3 jueces. Y resulta que por esas circunstancias del destino, porque a veces las estrellas todas se alinean, y como hoy también en Costa Rica podremos ver 5 planetas en la misma línea, los 3 causas que hay, todas se complicaron. No vino la prueba, no vino el policía, andaba de vacaciones, estaba de descanso, no vino la víctima, se quebró el pie o tiene dificultades para venir. Y todas las causas no pudieron ser resueltas. Y esos jueces no pueden atender otra causa más. ¿Qué pasa con la cantidad de causas que ingresan nuevas? ¿Quién las va a atender? Si ustedes no le ponen atención a ese tema, van a colapsar el sistema. Los jueces no van a poder tener el tiempo para poder atender la totalidad de causas que atienden en flagrancia. A mi criterio, esa norma tiene que relativizarse, y es que de acuerdo con las posibilidades pueda atender otras causas. Obvio, sin que esto permita o impida el concepto de concentración del juicio, que es lo que más se puede vulnerar, ¿no? Lo que se pretende es que el juez permanezca concentrado. Esto quiere decir que este juez no va a poder patear el balde, es decir, el juicio lo continuamos en 15 días o en 5 días después. No, tiene que programarlo para que finalice lo antes posible, pero también en ese ínterin podría conocer otras causas. La justicia que hemos implementado y que también se pretende atraer al Perú debe ser una justicia moderna, debe ser una justicia cercana a la ciudadanía, que cumpla a satisfacción con este siglo XXI, un siglo en el cual todo lo grabamos y al día siguiente podemos estarlo observando en la página web, un proceso en el cual sea cero papel, que apostemos al tema de la digitalización de los procesos, donde podemos grabar en audio y en video todas las audiencias, donde sean públicas, porque resulta que la publicidad demuestra transparencia, y es que el servicio público requiere transparencia. Ayer en el pleno, uno de los compañeros que hizo la postura ante el consejo señalaba de que era mejor que fuera de manera privada algunas etapas. Yo creo que mejor no, es de cara al pueblo, y por ende con una justicia con rostro humano, es decir, una justicia cercana a los conflictos, una justicia que responda a las necesidades. Y sobre esto, ya para finalizar, les señalo que tienen 3.026 causas, problemas de hacinamiento no se visualizan a corto plazo, tienen 12% apenas de personas detenidas condenadas, que es muy por debajo de un porcentaje de hacinamiento en cuanto al juzgamiento, y más bien lo que se ha visualizado es gran cantidad de salidas alternas y de formas de resolución diferentes. El Perú me parece que va por el camino correcto en el sentido de que ha implementado un proceso que tenía en desuso y que ahora se dan cuenta que sí es posible hacer las cosas de una forma diferente y de una mejor manera. Muchísimas gracias. El doctor Alfredo Araya nos ha dado un planteamiento general, una comparación en lo que pasaron en Costa Rica y lo que estamos avisorando en el Perú. Los resultados son altamente satisfactorios en la medida que podemos verlos en frío, estadísticas aún frías. Ya el pleno jurisdiccional de los señores jueces supremos nos van a dar la pauta, la orientación, y estamos todos ávidos para que podamos reconducir algunos temas o seguir adelante en la manera como se está trabajando en el proceso inmediato y sobre todo en el caso de flagrancia. A diferencia de Costa Rica, nosotros tenemos más involucrado el tema de omisión de asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad, que son de los 5 supuestos, aunado a la confesión sincera, a la búsqueda de la evidencia y por supuesto la flagrancia, lo que establece el proceso inmediato. Y a su vez, de aquellos candados posibles que en efecto, doctor Araya, el policía hace una intervención y evalúa si el caso es de flagrancia. El fiscal tiene incólume la majestad que le ha dado la abstención del ejercicio de la acción penal en aquellos casos de mediana o mínima lesividad del principio de oportunidad, y también ve si eso es flagrancia. Finalmente el juez hace una recapitulación y análisis conceptual y dice si esto es o no es flagrancia. Entonces, no todo es buscarle en el proceso inmediato, lamentablemente,
sino que el carácter mediático que inicialmente se dio. Sino es el caso de que los jueces están poniéndose a tono de las exigencias de lo que es el día a día. Llegamos después de 2 años, aquel sujeto que sustrajo una cartera, golpeó a la dama, rompió la luna del vehículo y llegamos a juicio después de 2 años con la bujía. Bueno, la señora se compró otra cartera, no quiere ir a juicio. El policía ha sido cambiado al BRAE. El testigo, el conductor de la unidad vehicular, dice no, era más alto, era más moreno o era así. ¿En qué termina? En impunidad. Y es lo que más le molesta a la población. Pero bueno, bien, vamos a hacer gesto de transparencia y que podamos tener algunas dudas, por favor, que sean sumamente puntuales. Si queremos hacerle alguna pregunta a nuestro distinguido expositor, hacemos una lista de participantes, breve, sabemos lo que corresponde a la hora y el término de esta jornada. El doctor Galileo Galilei, a ver, otra persona que desea hacer preguntas, rápido, vamos a una sola. ¿Su nombre, doctor? Renan Vázquez. ¿Alguien más? ¿Su nombre, doctora? Piedad Macarena. Macarena. Ok. ¿Nadie más? Bien. Concedo uso la palabra al doctor Galileo Galilei, juez de Huaura. Bueno, excelente la participación, doctor, aprovechando que usted nos va a enriquecer con este nuevo modelo, bueno, que ya lo teníamos y como usted lo dijo, lo estamos impulsando. Mi pregunta solamente está referida a las incidencias o qué es lo que se hace en Costa Rica. El juez, he escuchado atentamente la posición que ustedes tienen 4 jueces que le dominan flagrancia y que de uno de ellos hace lo mismo que haría acá en el Perú, que es el juez de flagrancia, pero con la única diferencia, definitivamente, pues, que nosotros no saneamos el proceso, ¿no? Que los jueces de investigación no sanean el proceso, lo pasan directamente al juez de fallo o al juez de juzgamiento, el unipersonal o colegiado, y él es el que definitivamente sanea la causa y lo pasa para juicio. Mi pregunta va en este sentido. Las diversas actuaciones, por ejemplo, actor civil, principios de oportunidad, medidas cautelares u otras incidencias que se puedan dar en el proceso inmediato, ¿quién las resuelve? Ese juez que es usted el de los terceros, el del medio, atendiendo porque también la causa es célere, es rápida, es dinámica, es eficaz y que tendría solamente 15 días para poderla, bueno, todo el proceso dura 15 días, ¿no? Acá en el Perú el juez de investigación preparatoria tiene 24 horas para pasar la causa al juez de fallo, unipersonal o colegiado. Eso solamente es la inquietud, doctor. Muchas gracias. Bien, en Costa Rica el plazo de los 15 días es para que inicie el juicio. De manera tal que esta fase inicial puede durar hasta 15 días, ¿de acuerdo? Lo importante es que el juicio inicie antes de esos 15 días. ¿Quién conoce? Hablábamos de que había 4 jueces y que hay un juez que nosotros llamaríamos, con aquel lenguaje anterior, un juez instructor. Es el juez que resuelve la incoación al proceso, es el juez que resuelve medidas cautelares, es el juez que resuelve salidas alternas, que resuelve terminación anticipada, es el juez que conoce de prueba ilícita de manera inicial, es el juez que resuelve incidencias, es el juez en el cual va a conocer la constitución del actor civil como parte procesal, quien lo va a escuchar, etc. La etapa de juzgamiento está reservada casualmente para eso, para juzgar. Y por ende todo lo demás se va a agotar ante el único juez primario. Muy bien. Gracias, doctor Galileo. Doctor Renan Vázquez, por favor. Doctor Alfredo Araya, buenas tardes. Felicitaciones por su exposición. En un tema de especialidad, ¿no considera usted que los jueces penales, al momento de calificar si el hecho está en situación de flagrancia, deberían de tener la formación constitucional, por cuanto si no se tiene una formación constitucional, creo yo que van a conllevar a muchos errores y van a cometer lesiones irreversibles? Por otro lado, la Constitución Política del Perú establece que cuando una persona comete un delito debe ser puesta a disposición dentro de las 24 horas ante el juez correspondiente. Estas 24 horas no vulneran
el principio de razonabilidad. Estas 24 horas no sería una norma inconvencional porque la Convención Interamericana establece un principio de razonabilidad para poder garantizar los medios necesarios y por ende el derecho de defensa. 24 horas es un tiempo suficiente para poder garantizar la contradicción. Y mi última pregunta sería en el tema de la suficiencia probatoria. En el tema de la flagrancia en sentido estricto o la cuasi flagrancia, tendríamos que considerar que aquí tiene que haber prueba objetiva más allá de la simple imputación del agraviado. Esas son mis 3 preguntas. Muchas gracias por la respuesta. Lo primero, si debe haber un juez constitucional o no. A ver, en el caso López Álvarez contra Honduras, en el caso López Álvarez contra Honduras, del año 2006, la propia Corte Interamericana empezó a hablar del control de convencionalidad. Y luego vino 5 condenatorias seguidas contra México para finalizar con el caso Hellman contra Uruguay del año 2011. En todas ellas, la Corte Interamericana hace un desarrollo de lo que es el control de convencionalidad, señalando que el juez nacional es un juez interamericano, un juez que debe tutelar los derechos humanos. Entonces, obviamente, con mayor razón, además de ser un juez de ley, en el sentido de que aplica la norma procesal, obvio tiene que aplicar la norma constitucional y más aún los tratados internacionales de derechos humanos. Eso no me cabe la menor duda. En cuanto al tema de las 24 horas, que si 24 horas son inconstitucionales o no, y si son suficientes o no para preparar el derecho de defensa. Nuevamente, volvemos al caso Ginny Lacayo contra Nicaragua, Suárez Rosero contra Ecuador, donde se señala el plazo razonable. ¿Cuánto es el plazo razonable? Depende de la complejidad del asunto y de la actividad de la parte. ¿Qué actos de investigación se requieren? Si ya están todos los actos de investigación, incluso la defensa no tiene ninguno por ofrecer, ¿por qué 24 horas van a ser lesivas? ¿O van a ser necesarias o insuficientes de cara a lo que se tiene que resolver? Yo no lo observo, o sea, sigo cuestionando. Más bien yo lo que haría es devolver el cuestionamiento de por qué no son suficientes. Si es que requería actos de investigación y no se cumplieron, bueno, eso sí lo puedes alegar ante el juez, señalarle, mire, es que además se requiere este acto de investigación, no se cumplió con esos actos que eran necesarios e imprescindibles para poder resolver lo que la defensa había pedido. En cuanto a la declaración mediante insuficiencia probatoria, bueno, aquí, al igual que en la mayoría de sistemas acusatorios, rige el principio de libertad probatoria, y es la acreditación o veracidad que pueda recibirnos la víctima. No puede pensarse que un delito de carácter sexual, donde están con la luz apagada y se le acerca el padre de la menor y la toca, y porque no haya más testigos, vamos a decir que no le creemos a la menor y que no se podría nunca condenar. Bueno, es que casualmente la ponderación que se va a hacer a la etapa de juzgamiento es sobre la veracidad de los testimonios y la suficiencia que nos pueda determinar. Entonces, lo que se rige es un principio de libertad probatoria. No es que tenemos la aplicación de prueba tasada, que en todos los casos requerimos 3 o 4 elementos o al menos 2 o más testigos para acreditar un hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Araya. Antes de darle el uso de la palabra a la doctora Piedad Macarena, es preciso también destacar que el mismo caso que señala el doctor Araya, el caso Ginny Lacayo versus Nicaragua, es muy claro que si en el sistema interamericano no encontráramos un fallo o una resolución que ampare nuestros derechos constitucionales, podemos recurrir inclusive a aquellos tribunales suprarregionales, como por ejemplo es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Doctora Piedad Macarena, la pregunta que quiere hacer a nuestro opositor. Buenas tardes. Para felicitar al ponente, de verdad, los cambios en nuestro ordenamiento jurídico justamente es para que sean eficaces, ¿no? Y sean en principio de celeridad. Bien, mi pregunta es en 2 escenarios. Por ejemplo, el juez unipersonal, ¿no?, que es la etapa de juzgamiento, emite la sentencia correspondiente, ¿no?, en estos casos inmediatos, ¿no? Ya, bueno, en flagrancia y todo eso. Pero cuando se vaya a la segunda instancia, ¿qué probabilidades habría de que esa segunda instancia no conlleve a que todo un juicio oral se quiebre, o sea, se declare nulo,
sino que también tengan la prerrogativa de que ellos solucionen, o sea, fallen en el fondo del asunto. Ese es en cuanto a en el tema ya propiamente dicho de nuestro nuevo modelo. Y en el segundo escenario mi pregunta es de que nuestro Perú no tiene no camina, si bien es cierto con la ciencia y tecnología, ¿no?, que deberíamos caminar, son varios escenarios, o sea, no todos tenemos los requerimientos necesarios para conllevar a una óptima eficacia de estas normas que son imperativas y obligatorias porque debemos cumplirlas al día siguiente de la publicación del Diario Oficial El Peruano. Y con nuestras debilidades, obviamente, los magistrados tenemos que cumplirlas. Eso es mi inquietud. En cuanto al tema de la doble instancia, tal vez valdría la pena recordar el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica del año 2004, donde se habla de si requerimos o no una doble instancia, en qué casos se requiere, y el análisis del artículo 8.2h de la Convención Americana de Derechos Humanos, y la forma en la cual cada uno de los estados aplica el efecto renovador o no de la apelación, ¿verdad? Es la posibilidad de enmienda, de corrección, y que simplemente sea verificada en una tercera instancia por parte de casación de a quién le da la razón, si le da el juez de instancia o le da el juez de alzada, finalmente la parte resolutora. En el caso por lo menos costarricense, el efecto no es renovador, sino que el tribunal de alzada lo más que puede hacer es anular la resolución, pero no podría condenar al absuelto, que es el tema de la condena del absuelto. En cuanto a la ciencia y la tecnología a cargo de la Administración de Justicia, bueno, todos los días vamos mejorando. Tampoco quiere decir que el hecho de que realicen un procedimiento por escrito sea por sí mismo inconstitucional o que no reúna los requisitos necesarios. Pueden documentar. Vamos a ver, Costa Rica lo que pasa es que ha apostado por una política de Estado de cero papel, ¿de acuerdo? De un país verde. Esa es nuestra forma de turismo, es la forma en que atraemos y es nuestra principal fuente de ingresos. Entonces lo que ha hecho la justicia es adecuarse hacia esa gran política de justicia verde, ¿no? Si es que podríamos inventarnos ese término. Pero cada país, y de acuerdo con sus condiciones, tiene que implementarlo. Yo les diría, van por el camino adecuado y hemos venido incorporando la tecnología, incluso ustedes de una mejor manera que nosotros. Podría ser que ustedes lleguen al punto de volver a una justicia de cero papel, pero es un proceso que tendrán que llevar a cabo con calma y, por supuesto, con sus grandes distancias. Costa Rica es un país de 5 millones de personas, ustedes solo en Lima tienen 10. Es más fácil poder manejar un país tan pequeño como el nuestro. Bien, señores, en primer lugar, en nombre de la Coordinación Nacional para la Implementación de los órganos jurisdiccionales de flagrancia, delitos de omisión, asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad, les quedamos sumamente agradecidos. A nombre del señor José Luis Lecaros Cornejo, presidente del equipo técnico de implementación del nuevo Código Procesal Penal, los invitamos cordialmente. La próxima semana, 27, 28 y 29, se llevará a cabo el primer Congreso Internacional sobre los juzgados de flagrancia. Vienen expositores internacionales. Lamentamos a aquellas personas que no han podido inscribirse a tiempo. Tenemos 1000 inscritos, pero va a haber salas habilitadas aquí en las instalaciones de Palacio de Justicia. El aforo del Auditorium Zavala Loaiza es de 420 personas. Se ven beneficiados cerca de 4000 porque se han inscrito a nivel nacional a través de videoconferencia y el aula virtual. Ese es el aporte que el Poder Judicial, a través de esta coordinación, está haciendo en favor de la comunidad jurídica peruana. Tan solo creemos de que deberían estar más activos los señores abogados, fiscales, jueces, personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, en aras de que no solo el proceso inmediato, sino todo lo que importe administración de justicia, impartición de justicia, esté al alcance de los que menos tienen. Desde ya quedo cordialmente agradecido por su presencia y señor Alfredo Araya Vega, en nombre del Poder Judicial quiero hacer entrega de este recuerdo que le hace saber de la presidencia del Poder Judicial.